Hacemos un breve repaso de lo que habíamos visto, ¿no? Está tan universalmente difundida esta idea dualista que es difícil que alguien se sustraiga a ella, ¿no? Que existió desde siempre, pero que sobre todo se difundió desde el siglo XVIII, con ese movimiento que se llamó Iluminismo. Se siguió extendiendo en el siglo XIX, con lo que se llama romanticismo, positivismo. Y si bien a principios del siglo XX fue bastante criticado, ¿no? Sin embargo, a nivel popular siguió teniendo éxito y se transformó en una especie de sentido común para mucha gente, ¿no? Lo que estábamos viendo entonces en el encuentro pasado fue en qué consiste el dualismo, ¿no? Que propone un diseño del ser humano. Recuerdan en donde lo más profundo nuestro es algo oscuro, primitivo, salvaje, impersonal, que busca solo el placer, y ese fondo primitivo trata de ser civilizado, siempre en una instancia más superficial, que de alguna forma trata de domesticar o reprimir a eso oscuro que tenemos dentro, ¿no? Con ese diseño habíamos visto algunas consecuencias, ¿no? Por lo pronto consecuencias morales, sería lo de una moral supuestamente tradicional, que es represión, un extremo opuesto transgresor, que sería liberación, y un punto intermedio, que es una especie de equilibrio, ¿no? También vimos, recuerdan, consecuencias en lo que hace a las relaciones interpersonales, como no poder relaciones interpersonales, recuerdan, auténticas, porque si somos ese ser dual, no somos buscadores de personas, somos buscadores de placer y la persona es un medio. Y también vimos que nuestro desarrollo, si somos ese ser, nuestro desarrollo es un proceso desde afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos satisfacción inmediata a todo, que es lo que originariamente queremos, nunca nos desarrollaríamos, ¿no? El desarrollo viene de ciertas limitaciones exteriores porque no podemos tener satisfacción. Por lo tanto, el desarrollo es una especie de represión cada vez mayor de un fondo que es hostil a la civilización y a lo superior, ¿no? Es escuchar una canción que es casi una clase de filosofía dualista. Orgía y gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás. Esta vida debe ser sostenida con total seriedad. No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. No pasas, te vestís muy mal. No comprometas mi trabajo, muchacho, córrete para atrás. Sexo oral y anal entre papá y mamá. A esa secuencia con frecuencia la pienso, pero ellos nunca lo harán. Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar. Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad. Me escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Vieron que a veces dice no escucho y sigo, y otras veces dice me escucho y sigo, ¿no? Cuando dice no escucho y sigo, ¿qué es lo que no escucha?
lo superior, ¿no? Y cuando dice me escucho y sigo, es que escucha lo inferior, ¿no? El experimento era así de sencillo, ¿no? A un chico chiquito, 3, 4 años, no sé si llegaba a 5 alguno, ¿no? Le decían, en una habitación cerrada, había una mesa, lo sentaban y le decían, mira, le ponían delante una golosina, marshmallow, ¿no? Le decían, mira, podés, si querés te lo comes ahora, pero si no lo comes ahora, si esperás a que yo vuelva, cuando vuelvo te voy a dar 2. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. El que dirigió el experimento, que era un tal, creo que Michels, se le ocurrió buscar algún patrón de conducta y alguna relación entre sus desempeños posteriores y cómo habían salido en el experimento, y dice haber descubierto que los que habían podido aguantar después habían sido mejores estudiantes, más adaptados, etc., y los que no, menos. ¿Qué explicación aparentemente obvia le surgiría a cualquiera sobre esto? ¿No? Que los que más, está bien, se reprimen, los que más pudieron postergar la gratificación, como dicen algunos psicólogos, son los que les va mejor, pues están más adaptados a la sociedad, porque en la sociedad, para que uno le vaya bien, hay que aguantarse los deseos de placer, por lo menos inmediatos, ¿no? Probablemente haya otra explicación posible, de hecho la hubo, y hay algunos psicólogos que hacen otra interpretación aún de los mismos datos,
porque insisto, la cuestión filosófica no es una conclusión de esto, es un presupuesto de cómo se interprete, ¿no? En general a nosotros nos parece muy obvio esto por estar influidos por esa idea dualista, ¿no? Y yo les decía que algo muy significativo es que si hay algo que Freud no descubrió fue esto, porque esta filosofía era un siglo anterior. Justamente uno de los problemas del psicoanálisis es que se basó en una filosofía que ya inclusive en Europa estaba realmente superada, ¿no? Para estos primeros temas vieron que en la bibliografía tenían un apunte que es tal cual esto, ese que es el centro del mundo, la persona, ¿no? Es esto que estamos viendo. Pues tienen un capítulo, ¿no? Que es un artículo de un psiquiatra argentino y psicoanalista y filósofo que se llama Carlos Velasco Suárez. Ese capítulo se llama Notas sobre la persona como unitas multiplex. En ese capítulo se explica esta cuestión, ¿no? Este tema en la historia del psicoanálisis, cómo Freud, por influencia filosófica, fue dualista, qué otra visión del mundo del ser humano hay y cómo los psicoanalistas posteriores cambiaron el fondo filosófico que hay por detrás. Una postura que se unió a estas fue el evolucionismo, que fue explicado, que sirvió para abonar esta teoría filosófica. Pues básicamente, ¿cómo se incorpora el evolucionismo a esto? Bueno, hubo distintas especies animales, somos animales, y lo más tardío, después de muchísimos años, fue la conciencia racional, ¿no? Somos animales domesticados y en el fondo obramos por ser animales. Esa es una explicación dualista, ¿no? Los seres humanos que vivimos en una civilización y eso, ¿somos animales domesticados? Bueno, el dualismo dice que sí, ¿no? La otra idea, vamos a ver cuál es, dice que no, ¿no? La interpretación dualista del cristianismo existió desde siempre, se ha hecho basado en San Pablo sobre todo, ¿no? Viste, en ciertas frases de San Pablo, hago lo que no quiero, y quiero lo que no hago y cosas por el estilo. Las interpretaciones sobre San Pablo han sido un clásico de ese dualismo, pero hay otra forma de interpretarlo, viste, porque la idea luterana, que estaba en continuidad con esas herejías medievales y esto, de que el pecado original corrompió definitivamente nuestra naturaleza humana, ¿no? ¿Qué implicaba? Una manera teológica de decir que todo lo que tenemos dentro es pecado, está podrido, etc. Y la gracia es algo que nos cubre desde afuera, exteriormente, ¿no? Por eso viste que para Lutero uno se salva por la fe y no por las obras. ¿Qué otra explicación podría tener esto, ¿no? Y una lucha y una conversión y un dejar atrás ciertas cosas y esto, lo vemos enseguida cuando veamos la otra visión posible del ser humano, ¿no? Podemos tener impulsos malos, muy malos, e impulsos buenos, ¿no? La cuestión es si están al mismo nivel de profundidad y de... Porque, por ejemplo, en una postura dualista que te dirían, los más profundos son malos, pero si yo los trabajo y los voy domesticando, ahí tengo impulsos buenos. Y si vos los ponés en pie de igualdad, tengo muy malos y muy buenos, seguís siendo dualista, ¿no? ¿Me explico? La idea de una postura, yo les adelantaba que se podría llamar personalista, es que lo más profundo es luminoso. Y puede haber infinitas cosas oscuras, pero no pueden ser profundas, no pueden ser del ser. Si fueran del ser más profundo, serían creadas por Dios, ¿no? Una forma interesante de verlo, ya les digo, esta otra perspectiva es más antigua, ¿no? Es la más tradicional de todas. Y ya les digo, si uno le quisiera poner un nombre, siempre los nombres son discutibles, se le podría decir personalismo, ¿no? Ese término tiene la dificultad que existió un movimiento concreto, personalismo, en el siglo XX, que es una cosa más restringida, ¿no? Aquí con personalismo no nos referimos solo a ese movimiento en particular, sino a toda la historia de una antropología realista que dice que el hombre es una persona
y propone otro diseño de ser humano, ¿no? Una forma de entenderlo sería verlo a partir de cómo, por ejemplo, en el siglo XX, e inclusive en el contexto de la psicología, ¿no? Algunos autores pasan del dualismo a redescubrir el personalismo, ¿no? Después de la Segunda Guerra, ¿no? Vieron, hubo muchos casos de niños separados de sus padres, recién nacidos hospitalizados, etcétera, con la madre no se podía hacer cargo, o la madre herida, o esto, que se sumaban a los casos habituales de bebés recién nacidos, prematuros, etcétera, separados de sus padres, ¿no? A veces también con el padre muerto y entonces la madre menos se podía ocupar, etcétera, ¿no? Bien, entonces una serie de pediatras, psiquiatras, etcétera, hicieron estudios muy importantes acerca de la supervivencia de los bebés hospitalizados, estudios cuantitativamente importantes, muy serios estadísticamente, etcétera. Sobre todo lo que estaba en juego era esto, una comparación entre el desarrollo posterior y la supervivencia de bebés, por ejemplo, que habían sido atendidos en hospitales ricos, con todos los medios técnicos, etcétera, que no pasaban ni hambre, ni frío, etcétera, pero que para un mejor tratamiento estaban medio aislados, supónganse vieron una terapia intensiva donde estén aislados, etcétera, ¿no? De bebés de hospitales pobres, donde a veces no había los mejores medios técnicos, la mejor alimentación, pasaban un poco de frío, etcétera, pero compensando eso, las cuidadoras, las enfermeras, etcétera, los alzaban más, tenían contacto con ellos, etcétera, mientras que los otros estaban aislados, ¿no? Y sorpresivamente para estos psiquiatras, pediatras que habían sido formados en el psicoanálisis, ¿no? Sobrevivieron muchísimo más, la diferencia estadística era muy grande, esos bebés de los hospitales pobres. Y inclusive los que sobrevivían de los hospitales con más medios técnicos, lo hacían con toda una serie de síntomas, ¿no? De que no querían comer, de decaimiento, etcétera, que se empezaron a llamar a partir de ahí hospitalismo, ¿no? Síntomas de hospitalismo. Entonces, ¿qué empezaron a pensar muchos psiquiatras, yo les decía pediatras, que tal vez tuvieran que revisar, ¿no? La idea de ser humano que tenían, ¿no? Porque si fuera cierto el dualismo, aparentemente lo lógico sería que sobrevivieran más que bebés, los de los hospitales ricos. Porque si yo lo que más quiero es la satisfacción, ¿no? Y el encuentro personal solo es un medio de satisfacción, ¿no? Para el dualismo, si alguien tiene, yo les decía, satisfacción inmediata, no se desarrolla, pues no necesita a nadie, ¿no? Se empieza a desarrollar cuando el exterior me limita, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si habían sobrevivido más y mejor los de esos hospitales pobres, pero con más contacto personal, toda una serie de autores empezó a decir, parece deducirse de aquí que lo que más queremos, ¿no? Es lo superior, es el contacto personal, y en todo caso el placer es algo secundario y un medio de ese contacto, ¿no? Algo así, yo les decía en términos también psicoanalíticos, la discusión es, ¿somos buscadores de placer y la persona es un medio, o somos buscadores de persona y el placer es un medio, ¿no? ¿Está bien? Si es esto otro, ¿no? Que lo que más hace vivir, lo que más queremos es un encuentro personal, quiere decir que lo más profundo no es una instancia personal como un Mr. Hyde o como un ello que decía Freud. Lo más profundo tiene que ser algo luminoso y personal, ¿no? Recuerdan que en el dualismo lo profundo era lo inferior y lo superficial era superior. Esta otra idea dice que lo más profundo es lo superior y lo superficial es lo inferior, ¿no? Un diseño muy antiguo, ¿no? Es el de 3 círculos concéntricos, ¿no? En cuyo centro está lo más profundo,
lo más profundo sería la dimensión espiritual. ¿Está bien? El siguiente círculo sería la dimensión sensitiva, que es común a los animales, ¿no? Que también es nuestra. Y por último, la dimensión vegetativa, corpórea, que es común también a las plantas. Nosotros tenemos funciones, ¿no? Esto último entonces vegetativo corpóreo. Nosotros tenemos funciones vegetativas, nutrición, crecimiento y reproducción, funciones sensitivas comunes a los animales, que son conocimiento sensible y afectividad sensible, y por otro lado funciones superiores de inteligencia y voluntad, ¿no? ¿Está bien? Ahora bien, por más de que primero se manifiesten las inferiores y después las superiores, se manifiesten más, primero las inferiores y después las superiores, sin embargo, en nuestra Constitución, para esta postura, lo más originario es lo superior, ¿no? Y todas las otras dimensiones brotan de lo superior, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo sensitivo, lo vegetativo, el deseo de placer, etcétera, ¿no? Lo natural, lo originario, es que esté al servicio de lo superior. Por ahora vimos dos inversiones respecto del dualismo. Una, que aquí ahora lo profundo es lo superior y lo superficial es lo inferior. Primera que vimos, ¿no? Y segunda, ¿no? Que si esto fuera cierto, somos buscadores de persona y el placer es un medio, no buscadores de placer y la persona es un medio, ¿no? Para poder comparar con lo otro. ¿Recuerdan ustedes que veíamos que en el dualismo las opciones morales, ¿no?, eran represión, liberación o equilibrio, ¿no? Si yo soy esto, ¿cómo les parece que se podría definir otra alternativa moral, ¿no? Por ejemplo, aún para, si ustedes quieren, vamos a tomar el lenguaje del dualismo, ¿no? Aún para el placer físico, ¿no? Aún para el placer físico. ¿Qué dirá el personalismo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Reprimirlo? ¿Liberarlo? ¿Equilibrarlo? Ninguna de las tres cosas. Bueno, ordenarlo está bien, la cuestión es qué significa ordenarlo, ¿no? Porque una persona que tiene una moral represiva diría ordenarlo, reprimirlo, que es un ejemplo súper típico de la historia de la literatura y del pensamiento, ¿no? Que han tratado muchísimos filósofos, psicólogos, etc. Y es el famoso tipo literario del Don Juan, ¿no? Vieron que el Don Juan, ¿no? Si yo tengo que es ese hombre que quiere conquistar a cuantas mujeres pueda, desde el punto de vista dualista, ¿no? Desde el punto de vista dualista, sería lo que anida en lo profundo, por ejemplo, de cualquier hombre. Y un Don Juan, desde ese punto de vista, sería alguien hipersexual o hiposexual. Hipersexual, ¿no? Alguien que se reprime poco y entonces deja rienda libre a esa sexualidad. En la historia de la literatura, por ejemplo, de la filosofía y de la psicología, que se ha tratado mucho el tema del Don Juan, ¿qué sería esa pura sexualidad que busca? No sería lo originario que está en lo profundo nuestro, sino que sería una sexualidad desintegrada, ¿no? La sexualidad de este ámbito ya está desintegrada, ¿no? ¿Está bien? En la medida que está desintegrada, está debilitada. Por eso, qué sé yo, en los manuales de psiquiatría, que dice que un Don Juan es alguien en el fondo hiposexual, pero trata de tapar eso, en gran parte de los casos homosexual, y que trata de compensar eso con encuentros sexuales compulsivos y en gran número, ¿no? Entonces, fíjense, esa supuesta, para el personalismo, esa supuesta, por ejemplo, liberación sexual, ¿no?, que acá sería sexualidad fuerte, acá es débil porque está desintegrada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, como decían muy bien, ordenarla, integrarla, ponerla al servicio de un contacto personal, ¿no? Y esa es la sexualidad más fuerte, digamos, más intensa y más satisfactoria. De tal forma que,
Para el realismo, por ejemplo, la moral en general, en vez de ser lo que nos reprime, es al contrario, es el requisito indispensable, por ejemplo, para el placer sexual, ¿no? Que es algo que medio, vieron, está fuera de los parámetros. Si yo a alguien le dijera, bueno, tenés que tener una moral sexual o te recomiendo esto para tener más placer sexual, le parecería una cosa rara. Un tema muy discutido por muchos filósofos y psicólogos hoy en día es la conceptualización que se debería hacer del fenómeno de la pornografía. Pero que la pornografía es un fenómeno global, súper extendido, de las industrias económicamente más pujantes, etc., ¿no? Ahora, antropológicamente, ¿qué sería? Vieron que la pornografía sería una sexualidad en la que no intervienen las instancias personales superiores. Una sexualidad absolutamente impersonal por definición, ¿no? Si fuera cierto el dualismo, ¿no? Sería la sexualidad más intensa y más satisfactoria y todos los seres humanos deberían aprender un poco de la pornografía. Para el personalismo, por ejemplo, infinitos autores, la mayoría de los psicólogos, psiquiatras, la pornografía sería el modelo de sexualidad débil e insatisfactoria, ¿no? ¿Me explico? Porque una sexualidad, en la medida que esté desintegrada y separada de un contacto personal, es menos satisfactoria. Por eso que la opción no es represión sí o represión no, por ejemplo, ¿no? ¿Me explico? Sino la opción es todo o nada, digamos, ¿no? La palabra frustración, por ejemplo, ¿no? Que vos comentabas, vos sabés que el psicoanálisis se la apropió, digamos, para referirse a una persona frustrada. Es una persona que o posterga las gratificaciones o las reprime. Para el personalismo, la palabra frustración es muy antigua. La raíz frus es una palabra latina, fraus fraudis, fraude, engaño, ¿no? Uno se frustra cuando busca algo ahí donde no lo va a encontrar, ¿no? Quien busca, por ejemplo, qué sé yo, placer sexual de forma separada, en realidad no lo hace porque le gusta el sexo, lo hace porque tiene una frustración, para esta postura, ¿no? Lo hace porque tiene una frustración en su capacidad de relacionarse verdaderamente con otro, ¿no? Acá por eso la moral sería esa integración, ¿no? Es cierto que eso implica, otro término que se podría usar para eso es moderación. Cuando alguien está integrado, está moderado. Con un problema, ¿no? Que la palabra moderación, hoy en día, por influencia filosófica, ¿a qué postura suena moderación? Dualismo, ¿a cuál de las tres? ¿Se acuerdan? Represión, liberación, equilibrio. Suena a equilibrio, ¿no? Pero clásicamente es todo lo contrario, porque fíjense, la palabra moderación viene del latín modus. Modus es medida. Vieron que se usa también en castellano, bueno, hay que ser medido, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que normalmente la medida a la que nos referimos, que es la medida propia del inmanentismo y esto, es una medida externa o cuantitativa, ¿no? De las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Es sencillo. Es una medida que no afecta a la esencia de lo medido, es exterior, es artificial. Por ejemplo, 1 kilo, 2 kilos o 3 kilos de azúcar, ¿no? Es una medida externa, ¿no? O cuantitativa, ¿no? Porque 1 kilo, 2 kilos o 3 kilos de azúcar, todos son azúcar. La única diferencia es cuantitativa y en ella, en la medida externa, se cumple el principio evidente de que lo más cuantitativamente es más, ¿no? ¿Qué quiere decir? 2 es más que 1, 3 es más que 2, 4 es más que 3, ¿no? Eso pasa si la medida es externa. En el dualismo, toda medida viene de afuera, es exterior. En lo profundo no hay ningún límite, ningún orden, ¿no? Fíjense, si la medida es exterior o cuantitativa, ¿puede haber un máximo cuantitativo posible? Siempre se le puede sumar algo, a cualquier número se le puede sumar algo. Por eso es que, en esta perspectiva filosófica, siempre que yo pare en algo, ¿no? Digo, bueno,
siempre me quedo con menos de lo que podría tener si la medida es puramente cuantitativa, ¿no? ¿Qué dice el personalismo, en cambio, sobre la medida, ¿no? Que cuando yo busco ese infinito fuera de medida, ¿no? En realidad estoy buscando otra cosa que no puedo alcanzar. Por ejemplo, quien busca el infinito, qué sé yo, en la bebida, en la sexualidad, etcétera, está pidiéndole a esto, porque esto lo tiene desintegrado, algo que esta dimensión no le puede dar. Pero no es un problema de esta dimensión, es un problema de esta más profunda, de la espiritual, ¿no? Que trata de compensar por esto, ¿no? Así como el Don Juan no puede encontrarse con nadie y busca compensar en una sexualidad a la que le pide todo, que sea infinito, así pasa con cualquier cosa. Es lo mismo que, supóngase, un alcohólico. ¿Es alcohólico porque le gusta el alcohol? Obviamente no. ¿Ven? Hay una cuestión de otro nivel que lleva a pedirle al alcohol algo que no le puede dar. Por eso es que esta supuesta liberación para el dualismo, acá, en realidad, ¿no? Es algo frustrante, no libera eso, no se encuentra lo que uno quiere. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos en la liberación siempre se desilusiona? ¿Por qué? Porque fuera de la medida y de la integración no satisface, ¿no? Como una eterna insatisfacción. Una eterna insatisfacción, exactamente, ¿no? ¿Dónde estaría la satisfacción? En la medida interna o cualitativa, ¿no? Que solo existe para una postura realista del mundo, que diga que Dios creó el mundo, que el mundo tiene un orden natural, etc. La medida, a diferencia de la medida cuantitativa o externa, la medida cualitativa es interna, ¿no? Recuerdan que en la medida cuantitativa lo más es siempre más. 3 es más que 2, 4 es más que 3. En la medida interna o cualitativa no. Si yo estoy enfermo, ¿no? Y me dicen que tengo que tomar una cápsula, una pastilla por día de algo, y yo digo, bueno, entonces tomo 10 juntas, ¿no? Lo más no es más. Y si no tomo ninguna, tampoco me hacen. ¿Qué es lo más? La medida, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la moderación propia de esa moral realista, personalista, justamente no es represión, es lo que permite lo máximo, ¿no? Cuando eso está integrado al servicio de la persona, eso implica moderación y eso es lo máximo, ¿no? Y algo entonces tiene su propia medida, les decía, cuando está al servicio del espíritu y de estas otras dimensiones. Por ejemplo, en la sexualidad, vamos a ver, ven que por eso decíamos como una sexualidad integrada, ¿no? Es una sexualidad fuerte y satisfactoria. Dejar de hacer ciertas cosas y que haya cierto esfuerzo en la vida, ¿no? Es volverlos a su medida justa y fortalecerlos, no es reprimirlos, es lo contrario, no es debilitar las fuerzas biológicas porque las fuerzas biológicas que tengo y los deseos son malos, sino al revés, volverlos a su medida, que eso es darle la máxima fuerza, es recuperar una espontaneidad profunda, ¿no? Ejemplo de los filósofos antiguos, ¿no? Si yo tengo necesidad profunda de expresarme musicalmente, ¿no? ¿Está bien? Y yo quiero ser máximamente espontáneo esto, ¿no? Y no sé, me dan una guitarra y yo no sé tocar, probablemente haga cualquier cosa y sea muy frustrante porque no libere realmente los deseos que tengo de expresarme musicalmente. Y entonces eso implica disciplina, esfuerzo, aprender, límites, reglas, etc. Y recién si yo aprendo eso, puedo expresarme espontáneamente musicalmente, ¿no? ¿Me explico? Esa espontaneidad profunda, integrada, etc., esa es la que, a la que tiende, por ejemplo, una antropología y una moral realista. La espontaneidad superficial de hago cualquier cosa en cualquier momento y cuando estoy desordenado, no es liberación, eso es esa pseudo liberación de esto y por eso es que no satisface, ¿no? Por ejemplo, es liberarse, ¿vieron cuando consejos superficiales psicoanalíticos dicen, bueno, libérese, grite, patalee, rompa platos, bueno, esas descargas superficiales no liberan nada porque no son profundas, nada más son consecuencia del desorden, de la frustración, etc. Ahora, dejar de hacer esas cosas, ¿eso es reprimirse?
Bueno, puede implicar, si uno está muy desordenado, puede implicar un esfuerzo, obviamente, ¿no? Y una moral así realista implica cierta ascética, cierto esfuerzo, cierto rigor. Pero justamente que no es para debilitar o reprimir las fuerzas más profundas mías, sino al revés, para liberarlas. Eso sería una auténtica liberación, ¿no? ¿Me explico? Un filósofo decía, por ejemplo, que lo malo de la liberación sexual eran dos cosas: que no libera y que no es sexual, ¿no? ¿En qué sentido? No libera porque ese desorden, eso desintegrado, nunca es satisfactorio, y como no es satisfactorio, no hay ni siquiera satisfacción sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? O sea que la verdadera, por ejemplo, liberación sexual estaría en ser una persona integrada, etcétera, ¿no? Justamente el realismo en eso, y no es solo una cuestión religiosa, es una cuestión filosófica, ¿no? Dice que hubo un desorden histórico, no ontológico, no en el ser. La idea del pecado original, que es un desorden libre y que causó consecuencias, y que entonces cuando nacemos ya nos antecede cierto desorden, bueno, es una tesis central del realismo, pues evidentemente las cosas como están no están bien y tenemos cierto desorden. Ahora, la idea de las consecuencias del pecado original no es como en el luteranismo, que corrompió lo más profundo nuestro, entonces nuestros deseos más profundos son malos, sino que desordenó y oscureció la superficie, pero en lo más profundo, la tendencia más profunda sigue siendo luminosa, ¿no? ¿Está bien? Entonces hay un desorden, fíjate una cosita interesante, por eso la integración, ¿no? Si alguien consigue integrarse, siempre desde una imaginería antigua, se ha representado, ¿no?, que ese núcleo más profundo, que es como donde se relacionan todas nuestras dimensiones, las afectivas, las cognitivas, las sensibles, las espirituales, se ha llamado clásicamente corazón, ¿no? Esto corazón no en sentido simplemente sentimental, como a veces se usa, sino en el sentido profundo, ¿no? Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando define un pecado, vieron que algo habitual, yo les comentaba, es que alguien diga, bueno, cuando me aguanto no peco, y cuando no aguanto más y me libero, peco, ¿no? O sea que dejar rienda suelta a las tendencias, ¿no?, dejar el río que se vaya para cualquier lado, sería pecar, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice, un pecado es lo que va contra una inclinación natural, ¿no? O sea que pecar es reprimirse, ¿no? Ahora, en el personalismo, lo más profundo siempre, ¿no?, es luminoso, ¿no? ¿Está bien? Y aún en la persona más enferma mentalmente, inclusive, o moralmente, lo más profundo es una fuerza luminosa a la salud, ¿no? Ahora, si yo me doy cuenta de eso, aunque no haya solucionado el desorden o no lo puedas, suponete vos, yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo y probablemente, si eso es así, no lo voy a poder solucionar nunca. O tengo esquizofrenia y no lo voy a poder solucionar nunca. Ahora, es muy distinto si yo experimento estas cosas que sé que no son lo que soy yo en profundidad, sino que sé que es algo que me pasa a mí, porque yo puedo, como dicen los psicólogos, autodistanciarme de ellas. Y ese ya cuando alguien, por ejemplo, que sea un paciente, una persona, ve ese desorden que me pasa, no es lo que tengo adentro, no soy yo, sino que es algo que me pasa. Y si bien lo sigo sintiendo, yo tomo una distancia frente a eso, bueno, eso ya es el camino de la curación y ya se podría decir hasta que alguien está curado, aunque siga sintiendo esas cosas, ¿no? No sé si me explico. Eso es muy importante y también esperanzador, ¿no? Sino que aunque no se solucione y es muy doloroso, con que alguien llegue a ver esto y que tiene ese fondo personal profundo, ya cambia totalmente el panorama, ¿no? O sea que es un optimismo que ve lo duro de las cosas, no es superficial, ¿no? Fíjense que en el personalismo, si lo más profundo es individual, y ya originariamente lo es, cada persona, vamos a ver, es única e irrepetible, ¿no?
En el dualismo, nosotros llegamos a ser individuales, pero llegamos a ser individuales superficialmente. En lo profundo, somos un ser biológico igual a cualquier otro, ¿no? En el personalismo, si lo más auténtico nuestro es ese fondo espiritual, somos únicos y irrepetibles. Es el fundamento de la dignidad absoluta de la persona, etc. Nosotros tenemos estas tres dimensiones, ¿no? Y nuestra vida es una interacción entre esas tres dimensiones que tienen que estar en armonía y, como vos bien decís, en distintas etapas se pueden poner más de manifiesto unas u otras, ¿no? Es cierto que, qué sé yo, en un bebé, si bien ya está el espíritu ahí, ¿no? Uno a veces percibe más evidentemente cuestiones vegetativas o esto, ¿no? Ahora, es muy interesante y está muy estudiado en el desarrollo personal cómo van jugando distinto esas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, lo vegetativo, o sea, nuestros aspectos corpóreos más básicos, biológicos, etcétera, van subiendo, ¿no? Desde que somos bebés, nos vamos desarrollando físicamente, etcétera, y van subiendo hasta qué edad, dirían, y en qué edad empiezan ya a, ¿no? Físicamente, supónganse, ¿no? Bueno, sería una cuestión. 37. Y después empieza a decaer, ¿no? Empieza a decaer. Es muy interesante, por ejemplo, hay muchos estudios que, por ejemplo, según cuál es, en los deportistas, según cuál es el deporte que se siga, en algunos el pico es más bajo, en otros más alto. Un maratonista, efectivamente, a los 30 y pico de años llega a su... Alguien que corre 100 metros, a los 20 y pico ya empieza a decaer, ¿no? En lo psicológico sensible, eso pasa detrás de nuestra plenitud física, todavía no llegamos a nuestra madurez psicológica, ¿no? Y tiempo después la alcanzamos cuando ya físicamente no estamos en nuestra plenitud, ¿no? ¿Está bien? Pero también, tarde o temprano, ¿no? Vamos a ver por qué, porque todavía está más ligado a lo material, empieza a decaer, ¿no? ¿Está bien? La idea, si fuéramos simplemente esto, ese sería el ciclo de nuestra vida, que siempre terminaría mal, ¿no? La idea de que hay un espíritu es que de manera misteriosa, en algunos más explícita o no, ¿no? La dimensión espiritual siempre sigue creciendo hasta el final y se puede hacer contacto con ella hasta el final de alguna forma, ¿no? En psicoterapia, ¿no? Hay como dos principios distintos. En el dualismo, educar a alguien o un tratamiento psicológico, ¿no? Siempre consiste en domesticarlo y en no permitir que surja ese animal que tiene adentro, ¿no? En educación o en psicoterapia, en una perspectiva personalista, alguien se encuentra con desórdenes y esto, pero si alguien consigue, ¿no? hacer contacto con lo más profundo de esa persona, ahí se desencadena una profunda fuerza de salud y de orden, que es luminosa siempre, ¿no? ¿Está bien? Y sin la cual ni siquiera se podría hablar de desorden. Vos decís, se verifica que hay desorden. ¿Pero qué es el desorden? El parámetro es el orden que hay por detrás y por eso el desorden nos es insatisfactorio, etc. Un ejemplo más, si les parece, que puede venir bien como cierre, ¿no? y una comparación, ¿no? En el psicoanálisis clásico, el de Freud, ¿no? Vieron que el momento clave del desarrollo personal que va a marcar a ver cómo salgo yo parado en la vida es lo que se llama complejo de Edipo, ¿no? ¿Por qué es tan famoso y esto? Pues básicamente, ¿por qué es central? Es central porque es fácil entenderlo en un esquema dualista, ¿no? El bebé es puro deseo de placer, quien tiene adelante es la madre, entonces con quien tiene deseos es con la madre, ¿no? Y desde afuera viene el padre y lo reprime, le dice no, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Dice Freud, ese es el momento más fuerte de represión, ¿no? Que depende cómo sale el niño de esa represión, va a ser qué tan adaptado está en la vida,
¿no? Si no sale bien eso y sale demasiado liberado, va a ser un transgresor, un inadaptado, un loco, lo que sea, ¿no? Si sale demasiado reprimido, va a ser una persona demasiado infeliz, con poca iniciativa, se va a culpar mucho, va a ser un neurótico obsesivo, etc., ¿no? Entonces, lo más que se puede pedir es que salga con cierto equilibrio, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿qué dicen psicoanalistas posteriores, ¿no? Que hacen una interpretación personalista, por eso digo que viene bien como ejemplo. Por ejemplo, un gran psicoanalista posterior a Freud que hace este cambio se llama Heinz Kohut. Dice, está muy bien lo que describió Freud, ¿no? Lo que me extraña es que Freud, que era una persona culta, interesada por la literatura, etc., por lo pronto no se haya dado cuenta de un aspecto esencial del relato clásico griego de Edipo, ¿no? Edipo había sido abandonado por sus padres, ¿no? Dispuesto a que lo maten y lo cuidaron en un bosque, entonces después volvió, no conocía el... Bueno, pero el origen fue eso. Entonces, ¿qué dice Kohut? No es que la condición normal era que cualquiera tiene deseo de placer y lo tienen que reprimir. Lo que Freud describe muy bien es lo que pasa con alguien que está desintegrado, y está desintegrado por una frustración de lo más profundo que quería, que era el contacto personal con sus padres. Entonces la consecuencia sí es esta, ¿no? ¿Me explico? Entonces el psicoanálisis y en general el dualismo es una buena descripción no de lo que es el ser humano, sino de lo que le puede pasar al ser humano cuando está desordenado, ¿no? ¿Me explico? Entonces dice Kohut, yo voy a proponer, buscando en la literatura griega, algún ejemplo de lo contrario, de cómo sería lo esperable normalmente. Entonces decide buscar, vieron el ejemplo de la Ilíada de la Odisea y la guerra de Troya, etc., cuando los generales griegos van a buscar a Ulises, que estaba en la isla de Ítaca, con su mujer Penélope y con su hijito Telémaco, ¿no? Y lo quieren llevar a la guerra y él no quería abandonar a su familia, ¿no? Entonces decide como plan hacerse pasar por loco, se pone un bonete grande y va sembrando con un arado sal, ¿no? Entonces cuando llegan los generales, Penélope, ¿no? La mujer le dice, mírenlo, no sirve para nada, no puede ir a pelear, ¿no? Y entonces Ulises va con el arado, ¿no? Y uno de los generales griegos alza a su hijito Telémaco y lo pone delante del arado, ¿no? Y entonces Ulises hace un semicírculo y sigue, y ahí se descubre el engaño, ¿no? ¿Está bien? Eso, dice Kohut, lo llama, en vez del complejo de Edipo, lo llama el semicírculo de la salud mental, ¿no? Aún en el caso de que Ulises hubiera estado loco, lo más profundo es una fuerza de salud, ¿no? Y que lo más profundo en la relación de padres e hijos no es el conflicto por el placer o el poder que proponía Freud, sino que eso es lo que sucede cuando hay algún tipo de desintegración, y que lo más profundo es la alegría, ¿no? De los padres viendo crecer bien a sus hijos, etc., ¿no? Eso sería lo normal. Y el complejo de Edipo también es cierto, pero cuando hubo un déficit en esas cuestiones importantes.